Meter square. Cuadrados metros, no metros cuadrados. Y este tío no es chino. Espera un segundo. Que viene plegado sobre sí mismo con una ventana. Últimamente hablo mucho de la España vaciada, al precio desmesurado de la vivienda en la ciudad y a las posibles soluciones al gran problema, que es que mucha gente no puede acceder a una vivienda, no puede tener casa sin pasar por un banco. Y hay gente que dice, sí, los negocios están muy bien, el business, lecciones del business, emprendedurismo, viajes, inversiones, está genial, pero ¿dónde está mi casa? Así que si lo que más te interesa es la inversión inmobiliaria, únete a nuestro canal de Telegram, donde planteo algunas inversiones no solo en España, sino en otros países, y donde también comparto documentación relacionada, como por ejemplo los contratos que pueden conseguir que te compres una casa sin hipotecarte con el banco. Ya sabes dónde está la descripción. Que si lo consigues posiblemente sea la mejor decisión financiera que tomes en la vida. El link en la descripción. Sin embargo, en este vídeo vamos a ver cómo podrías vivir muy barato y sin hipoteca disponiendo solo de un terreno con casas prefabricadas y casas cápsula chinas. Además, al final del vídeo habrá una sorpresa que tiene que ver con la inmobiliaria. Estas casas las compras directamente por AliExpress o directamente por WeChat, que es donde vamos a verlas porque WeChat Channels es una mina de contenido extraño, como casas por correo. Es aún mejor que TikTok y mucho más local, y tienes que adivinar cuánto cuesta cada casa antes de que lo diga. Casa número 1, CCAM. Somos especialistas en manufactura para camping house. 26 to get know para saber más de nuestra cápsula. Joder, tiene buena pinta. No participación pública, Index of Land of Occupation, no sé lo que es. Aluminio de fluorocarbono. Están recubiertas de aluminio y tienen capa doble de cristal. Anticorrosión, antiviento y antiterremotos. No está mal para una casa prefabricada. Efectivamente, cristal de doble capa y aislamiento contra el agua y contra la humedad. Panorámica balcón. Ostras, tienes un balcón panorámico. De las vistas espectaculares que tengan. Así que contáctame si estás interesados. Wow. Las vistas imagino que dependerá de dónde la pongas, pero ¿cuánto crees que cuesta esta casa? Tenía bastante buena pinta. Cuesta $30.000. Oh, Dios mío, estoy tan impresionado con este producto. Te voy a presentar a la casa de 40, me mola. Esta tiene pinta del futuro total. Vale, viene con cama, aire acondicionado, colores claros, como es más moderno, ¿no? Ese es un armario, sí, es lo que es. Es muy grande e increíble. Eso me mola. Puedes ver las estrellas. Vale, tienes una claraboya arriba. Y ahí tienes el salón con un proyector, con más AC, y tienes un bar donde te puedes sentar y comer mientras ves una película con tus amigos. Interesante. Y la cocina con la barra, nevera, grifo, tiene de todo. Y además está por arriba, también me gusta el rodapié, pero arriba en el techo, que no me acuerdo cómo se llama. Lo puedes customizar también, tienes un baño que es muy grande. El inglés de ese tío es genial. Meter square. Cuadrados metros, no metros cuadrados. Y aquí tienes la ducha, la verdad es que está bien con el acabado en mármol y tal. Que no será mármol, ¿vale? Será uno de esos. Y ahí tienes una máquina y una especie de galería. Y eso es todo. Y luego igual te enseño otro. Este tiene mejor pinta. ¿Cuánto crees que cuesta? A ver si te veremos en días. Adiós. Esta parece bastante mejor. ¿Te ves viviendo ahí? ¿Cuánto hace que no te acuestas y ves las estrellas? Puedes dormirte mirando el cielo. Eso es una pasada, ¿vale? Porque tiene ahí el sky, el screen. Sky screen. El techo panorámico, digamos, que no creo que se abra. Imagino que será más cara también porque viene con los muebles incluidos, o eso dice el Jacob. ¿Cuánto crees que cuesta? 348.000 renminbis, es decir, $43.500. No es tan barata como pensaba, la verdad. Vamos a la casa número 3. Capsule Home. Wow. Este patio parece que han puesto dos delante, ¿no? Y luego han hecho un patio ahí, como mola. Con terracita, cama, aire acondicionado bueno. ¿Ya? Vale, se ha acabado muy pronto, pero parece que esta está mucho mejor decorada. Y que han puesto dos delante y luego han hecho como una especie de patio, que es el rollo comunidad en el que yo estoy pensando, que creo que es lo que más mola de esto, ¿sabes? Que puedes poner varias y hacer como una zona común y poner plantas y caminitos y portales y tal, una fuente, hacerlo todo muy bonito para que fuera una comunidad chula. Eso es lo que molaría de estas casas, ¿sabes? No solo tener una y ya. Pero aquí lo han planteado muy bien. Quizás esto sea una solución para las comunidades campestres y lo más importante, ¿se podrá poner un Starlink en el tejado para tener internet? ¿Cuánto crees que cuesta esto? Así es, no tengo ni idea porque la fábrica no ha respondido, así que a saber. Vamos al siguiente. Sin depósito inicial, sin hipoteca, por el precio de un coche, ten una casa. 11 metros de largo, 5 de alto y 2 de... No, 5 de alto no puedo ser. 5 de alto y 2 de ancho y 3 de ancho. Bueno, quizás está mal, ¿vale? Será
11 de largo, 3 de ancho y 2 de alto. Eso tiene más sentido. Ese 5 no sé dónde lo han metido. Pero bueno, por el precio del coche tienes una casa. Pues tiene muy buena pinta. Las sábanas horribles. Un balcón. Ok. Wow. Tienes 38 metros cuadrados y no requieres de instalación ni de licencia. Dios mío, qué música han puesto al final. ¿Y cuánto crees que cuesta esta casa? 11.500 dólares. No me creo este precio. No puede estar bien. Porque es barato incluso para China. Pero tenía muy buena pinta, la verdad. Siguiente. ¿Qué demonios es esto? Enséñame algo real. Esto es un render oscuro. Yo quiero ver materiales. Quiero ver texturas. Quiero ver fichas técnicas. Quiero tener la logística clara para ver cómo coño se envía. Dasheyichian. No me interesa lo que valga porque ya directamente no me lo creo. Igual es alguna startup que está buscando financiación. A ver cuál es la primera de estas empresas pequeñas que empieza a conseguir escala y a vender en serio en Estados Unidos, en Australia y en Europa. Aunque seguro que hay alguna que ya lo está haciendo. Next. No es una caravana, no es un container house, es una casa cápsula. Wow. ¿Ves? Esto es lo que quiero ver. Fábricas. Cómo se está fabricando a escala. Instalación. Solo necesitas una grúa. Está bien decorado. Viene con los muebles de baño y de cocina. ¿Cuánto pagarías por esa casa? Mira, tal cual. Lo pones en el vídeo. ¿Cuánto pagarías por esta casa? ¿Cuánto crees que cuesta? Y además aquí parece que tienen una comunidad o un resort hecho con esto. Y es que los costes de hacer esto tienen que ser mucho más bajos que cimentar y construir todo de verdad en serio. Aunque tendría que ser, claro, una zona urbanizable para que puedas llevar agua y luz. A no ser que lo combines con placas solares y un EcoFlow y vivas cerca de un río, ¿eh? ¿Cuánto crees que cuesta? Exacto, 20.000 dólares. 20.000 dólares sin contar el envío, que puede ser un absoluto drama traerse esto desde China a nivel logístico, pero ya he contactado con algunos expertos. Es una sorpresa que revelaré al final del vídeo. Casa número 7. Esto es una casa container en un container de 40 pies, ¿vale? Muy bien decorada, que sale como la están montando. Parece más algo artesano que algo industrial, o sea que será más caro seguro. Muy bonito todo. Bien decorado con mármol, con gusto. Muy espacioso para un contenedor de 40 pies. La verdad no son tan anchos, no lo parece ahí. Y este tío no es chino. Espera un segundo. Seguro que no están vendiendo algo DIY decorado por un americano, es decir, hecho tú mismo, porque entonces va a ser muchísimo más caro que algo fabricado en serie. Bueno, ¿cuánto crees que cuesta? Pues te lo he blurreado abajo, pero lo pone ahí en chino. Son 60.000 dólares. Pero mira, ahí arriba en chino lo pone Liu Wan Mei Yuan Iga. O sea, 60.000 dólares por una. La verdad es que es bastante más pequeño que los otros porque tiene un tamaño de container, que es 12 metros, si no mal no recuerdo. Pero las otras de ancha son 3 o más y este de ancho no tiene 3 porque es un container de 40 pies, sin contar con que no tiene aislamiento, que los otros sí que llevan, ni ventanas del tamaño de las otras. O sea que siendo peor, o en mi opinión peor, vale bastante más. No me parece un buen deal. Dios mío, ¿qué es esto? Es un prefabricado de obra. Suelo metálico, si entras, no hay ventanas. Puertas, ducha, sí, una luz de emergencia, un mango de una ducha. Bastante cutre y espartano todo. Rejillas de ventilación. Parece un campo de trabajo. Esto no parece una casa en la que puedas vivir y que puedas disfrutar. Sí, están haciendo varias y aquí hay otra donde estará el baño, supongo. Porque eso necesitas, efectivamente, pilas y baños para un desagüe aparte. No sé qué es esto. Parece un... Esto no parece una casa, parece las instalaciones de un campo de trabajo. ¿Cuánto crees que cuesta? Porque yo esto no lo compraría ni por 1.000 euros. ¿Vale? 699 euros en pantalla. Opciones para todos los bolsillos, como ves en el canal. Vamos a ver dos más y vamos a la sorpresa final, que es lo más interesante. Dios mío, ¿qué es esto? Se está desplegando con una grúa. Como si fuera cartón. Vale, y ahora le ponen una barra. Levantan un muro. Que viene plegado sobre sí mismo con una ventana. Sí, pero tienes una barra en medio de la casa entonces. ¿Qué hay dentro? ¿Lo dejan así tal cual? Vale, ya tienes 4 paredes, un suelo y un techo con una barra en medio. Pero ¿ahora qué? ¿Sabes? Falta un poco más de detalle, un poco más de decoración. A ver qué se puede hacer dentro. No dejes que me lo imagine. Enséñamelo. Haz un poco de home staging. Pero bueno, el precio de coste, ¿cuánto crees que es? 1.234,05 euros. Parece como si hubieran sobrado muchos prefabricados en China. Les estuvieran intentando dar salida de algún modo. Vamos a la última casa. Casa 10, Dios mío. Es gigante. Necesitas una macro grúa y parece peligroso. Container Office House. Vale, puede ser una oficina también al parecer. Se pueden montar las unas sobre las otras. Eso sería muy interesante. Sobre todo si luego puedes hacer un hueco y poner unas escaleritas. ¿Sabes? Puedes tener una casa bastante grande por el doble de lo que cueste. Que todavía no lo he dicho, pero lo tengo aquí. Esta molaría. Estoy viendo las fotos de los renders ahora. Este parece que está bastante chula, pero es un render. Y tiene aire acondicionado. Vale, pero es que no dejas en un render. Yo quiero verla real, ¿sabes? Si no, no me fío de nada. Y menos en China. Tienes que verlo, ir a tocarlo con tus manos antes de comprar absolutamente nada.
y parecía mucho más grande en la de la grúa que esto. Y aquí lo tenemos bien decorado con un jardín zen. Muy chulo. ¿Cuánto crees que cuesta? 26.640,53 euros. Y además te la pueden enviar, lo pone aquí, desde 209.968,01 euros. Casi nada. O sea, el envío te cuesta 10 veces o 9 veces lo que se enviaría. Lo que te cuesta de enviar. En fin, no suelo hacer vídeos de estos de reacciones, pero este producto me ha parecido tan bueno y me ha parecido tan buena solución para zonas de ciudades que estén súper tensionadas o donde haya hostias por los alquileres, que podría ser la solución para una zona o un país que no pueda dar alojamiento barato y de calidad a sus propios ciudadanos porque hayan recibido un influjo de inmigrantes de mayor poder adquisitivo que le hayan comprado y alquilado todo. Y ahora los residentes de ese país hipotético no puedan acceder a la vivienda como la gente normal. Y esto podría ser una buena solución si tienes terrenos o si el ayuntamiento te da terrenos, pues para traer varias de China. Y eso nos lleva a la sorpresa al final del vídeo. Si has llegado hasta aquí, primero te lo agradezco, espero que te haya gustado, deja en los comentarios si te ha parecido. Y este producto me ha molado tanto que voy a comprar una y a traérmela. Y además la instalaré en un terreno y voy a documentar todo el proceso. Así que suscríbete al canal para no perdértelo. La pregunta es, ¿cuál compro? Conociendo un poco el sector, a mí me gusta más la 2 y creo que era la 4. Pero mira el vídeo y déjame en los comentarios cuál crees que debería comprar. Y al final de la semana publicaré cuál es la ganadora y cuál se viene para acá. Y vamos a hacer un vídeo de documentando todo el proceso de una solución habitacional y de vivienda, porque además la vida útil de estas casas son de 50 años, muy, muy barata y sobre todo sin hipotecas. Nos vemos en el siguiente. Chao.